401. El síndrome metabólico. El síndrome metabólico, síndrome X, síndrome de resistencia a la insulina, consiste en un conjunto de alteraciones metabólicas que confieren un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. La evolución de los criterios para el síndrome metabólico desde la definición original de la Organización Mundial de la Salud en 1998 refleja el crecimiento de la evidencia clínica y análisis por parte de diversas conferencias de consensos y organizaciones profesionales. Las principales características del síndrome metabólico incluyen obesidad central, hipertrigliceridemia, concentraciones bajas de colesterol de lipoproteína de alta densidad, HDL, hiperglucemia e hipertensión. Cuadro 401-1. Cuadro 401-1. Criterios del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol y Panel de Tratamiento de Adultos 3 y de la definición de armonización para el síndrome metabólico. En este análisis se usaron los siguientes límites para el perímetro abdominal. Varones blancos, 94 centímetros. Varones de raza negra, 94 centímetros. Varones de origen mexicano, 90 centímetros. Mujeres blancas, 80 centímetros. Mujeres de raza negra, 80 centímetros. Mujeres de origen mexicano, 80 centímetros. Para los participantes cuya designación era otra raza, incluidos multirraciales, se usaron los umbrales alguna vez basados en los límites europeos, 94 centímetros para varones, 80 centímetros para mujeres, y en los límites del sur de Asia, 90 centímetros para varones y 80 centímetros para mujeres. Para los participantes que se consideraron otros hispanos, se usaron los límites de la Federación Internacional de Diabetes para grupos étnicos sudamericanos y centroamericanos. HDL, lipoproteína de alta densidad. Epidemiología. La característica más difícil de definir en el síndrome metabólico es el perímetro abdominal. Se considera que el perímetro intraabdominal, tejido adiposo visceral, tiene la relación más fuerte con la resistencia a la insulina y el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular, y para cualquier perímetro abdominal, varía mucho la distribución del tejido adiposo entre los depósitos subcutáneo y visceral. Por tanto, dentro y entre las poblaciones existe un riesgo menor o mayor con el mismo perímetro abdominal. Estas diferencias en las poblaciones se reflejan en el intervalo de perímetros abdominales considerados riesgosos en distintas regiones geográficas. Cuadro 401-1. Cuadro 401-1. Criterios del Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol y Panel de Tratamiento de Adultos 3 y de la definición de armonización para el síndrome metabólico. En este análisis se usaron los siguientes límites para el perímetro abdominal. Varones blancos, 94 centímetros. Varones de raza negra, 94 centímetros. Varones de origen mexicano, 90 centímetros. Mujeres blancas, 80 centímetros. Mujeres de raza negra, 80 centímetros. Mujeres de origen mexicano, 80 centímetros. Para los participantes cuya designación era otra raza, incluidos multirraciales, se usaron los umbrales alguna vez basados en los límites europeos, 94 centímetros para varones, 80 centímetros para mujeres, y en los límites del sur de Asia, 90 centímetros para varones y 80 centímetros para mujeres. Para los participantes que se consideraron otros hispanos, se usaron los límites de la Federación Internacional de Diabetes para grupos étnicos sudamericanos y centroamericanos. HDL, lipoproteína de alta densidad. La prevalencia del síndrome metabólico varía alrededor del mundo, lo que en parte refleja la edad y grupo étnico de las poblaciones estudiadas y los criterios diagnósticos aplicados. En general, la prevalencia del síndrome metabólico aumenta con la edad. La prevalencia más alta registrada en todo el mundo es entre los nativos norteamericanos, entre los que casi 53% de las mujeres y 45% de los varones cumplen los criterios del National Cholesterol Education Program and Adult Treatment Panel 3, NCEP, AP3. Una mayor industrialización global se asocia con incremento en las tasas de obesidad y se espera un aumento en la prevalencia de síndrome metabólico, en especial conforme la población envejece. Además, el incremento de la prevalencia y gravedad de la obesidad en niños refleja las características del síndrome metabólico en población más joven, que ahora se calcula hasta en 23% y más de 60% entre los niños con obesidad y sobrepeso. En el año 2012, el predominio general de síndrome metabólico en Estados Unidos fue de 33%, con una mayor prevalencia en mujeres que en varones, 36 y 30%, respectivamente. Cuando se estratifica con base en el grupo étnico, la mayor prevalencia de síndrome metabólico fue de 35% en latinoamericanos seguido de 33% en caucásicos no latinoamericanos e individuos de raza negra.
Desde los años 2003 a 2004 a 2011 a 2012, la prevalencia general de síndrome metabólico se incrementó de 33% en 2003 a 2004 a 35% en 2011 a 2012. En Francia, estudios de cohorte de adultos mayores de 18 años revelaron un incremento gradual desde una prevalencia inferior a 10% para cada sexo hasta 19% en varones y casi 10% para mujeres. El mayor apego al French Nutrition and Health Program Videline Score se asoció con menor preponderancia en ambos sexos. En Estados Unidos ahora se observa un impacto nutricional sobre la salud cardíaca en la prevalencia de síndrome metabólico. La distribución por frecuencia de los 5 componentes del síndrome en la población estadounidense, NAN-stress, se resume en la figura 401.1. Figura 401.1. Prevalencia y tendencias de los 5 componentes del síndrome metabólico en la población adulta de Estados Unidos, 1999 a 2010. La prevalencia y tendencias de los componentes del síndrome metabólico entre adultos estadounidenses de 20 años de edad o más para la población total por sexo, primera columna, por raza, segunda columna, y por raza y sexo, tercera y cuarta columnas. Las áreas sombreadas representan los intervalos de confianza a 95%. HLDC, colesterol de lipoproteína de alta densidad. Non-Mexam, no estadounidense de origen mexicano. AB. Perímetro abdominal. El aumento en el perímetro abdominal predomina entre las mujeres, mientras que los incrementos en los triglicéridos plasmáticos en ayuno, o sea, más de 150 mg por 100 ml, el descenso en la concentración de colesterol HDL y la hiperglucemia son más probables en los varones. Factores de riesgo: sobrepeso/obesidad. Aunque el síndrome metabólico se describió por primera vez a principios del siglo XX, la epidemia mundial de sobrepeso y obesidad ha sido la fuerza reciente que impulsa su detección creciente. La adiposidad central es un rasgo clave del síndrome, y la prevalencia del síndrome refleja la marcada relación entre el perímetro abdominal y el aumento de adiposidad. Sin embargo, a pesar de la importancia de la obesidad, los pacientes con peso normal también pueden ser resistentes a la insulina y pueden tener síndrome metabólico. Este fenotipo es particularmente evidente para poblaciones en la India, en el sudeste de Asia y Centroamérica. Estilo de vida sedentario. La inactividad física es factor predictivo de episodios de enfermedad cardiovascular y del riesgo de muerte relacionado. Muchos componentes del síndrome metabólico se relacionan con un estilo de vida sedentario, incluido el aumento de tejido adiposo, sobre todo central, colesterol HDL bajo y aumento de triglicéridos, presión sanguínea y glucosa en personas con susceptibilidad genética. En comparación con las personas que miran televisión o videos, o usan la computadora menos de 1 hora al día, los que lo hacen por más de 4 horas diarias tienen un riesgo 2 veces mayor de desarrollar síndrome metabólico. Genética. Ningún gen aislado explica el complejo fenotípico denominado síndrome metabólico. Sin embargo, utilizando asociación genómica amplia y métodos de posibles genes, se han asociado numerosas variantes con el síndrome metabólico. Aunque muchos de estos sí tienen función desconocida, muchos otros se relacionan con el peso y composición corporales, la resistencia a la insulina y el metabolismo de lípidos y lipoproteínas. Envejecimiento. El síndrome metabólico afecta a casi 50% de la población estadounidense mayor de 60 años y después de los 60 años, afecta más a menudo a las mujeres que a los varones. La dependencia de la edad de la prevalencia del síndrome se observa en la mayoría de las poblaciones del mundo. Diabetes mellitus. Este trastorno se incluye en el NCEP y las definiciones de armonización del síndrome metabólico, pero el dato de mayor utilidad en el síndrome metabólico, en específico la glucosa en ayuno, es el predilecto para la diabetes. Se calcula que la gran mayoría, casi 75% de los pacientes con diabetes tipo 2 o tolerancia de la glucosa alterada tiene síndrome metabólico. La presencia del síndrome en estas poblaciones se relaciona con mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular que en pacientes con diabetes tipo 2 o tolerancia anormal a la glucosa, pero que no tienen este síndrome. Enfermedad cardiovascular. Las personas con el síndrome metabólico tienen una probabilidad 2 veces más alta de morir por una enfermedad cardiovascular que las que no lo tienen, y su riesgo de infarto miocárdico agudo o accidente vascular cerebral es 3 veces más alto. La prevalencia aproximada del síndrome metabólico entre los pacientes con cardiopatía coronaria es 60%, con una prevalencia de casi 35% entre los pacientes con enfermedad arterial coronaria prematura, antes de los 45 años de edad, y una prevalencia muy alta entre las mujeres. Con la rehabilitación cardíaca apropiada y cambios en el estilo de vida, por ejemplo, nutrición, actividad física, reducción de peso y en algunos casos, tratamiento farmacológico, es posible reducir la prevalencia del síndrome. Lipodistrofia. Los trastornos lipodistróficos en general se relacionan con el síndrome metabólico. Es bastante común que tales pacientes la presenten junto con el síndrome metabólico. Tanto la lipodistrofia genética, por ejemplo, lipodistrofia congénita de Berdinelli-Seip, lipodistrofia parcial familiar de Dumigan, como la lipodistrofia adquirida, por ejemplo, lipodistrofia relacionada con VIH en pacientes que reciben tratamiento antirretroviral, pueden ocasionar resistencia grave a la insulina y muchos de los componentes del síndrome metabólico. Etiología: resistencia a la insulina.
La hipótesis más aceptada y unificadora para describir la fisiopatología del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina, que se produce por un defecto no comprendido del todo en la acción de la insulina. El inicio de la resistencia a la insulina va anunciado por la hiperinsulinemia postprandial, seguida por hiperinsulinemia en ayuno y al final por hiperglucemia. Un sustancial factor contribuyente temprano al desarrollo de la resistencia a la insulina es una superabundancia de ácidos grasos circulantes, figura 401.2. Figura 401.2. Fisiopatología del síndrome metabólico. Los ácidos grasos libres, FFA, se liberan en abundancia de la masa de tejido adiposo aumentada. En el hígado, los ácidos grasos libres incrementan la síntesis de glucosa y triglicéridos, así como la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Las alteraciones relacionadas en los lípidos/lipoproteína incluyen descenso del colesterol de lipoproteína de alta densidad, HDL, y aumento del número de partículas de lipoproteína de baja densidad, LDL. Los ácidos grasos libres también reducen la sensibilidad a la insulina en el músculo porque inhiben la captación de glucosa mediada por la insulina. Los defectos relacionados incluyen una menor derivación de la glucosa a glucógeno y mayor acumulación de lípido en triglicéridos, TG. El aumento en la glucosa circulante, y en cierta medida de los ácidos grasos libres, aumenta la secreción pancreática de insulina, lo que causa hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia incrementa la reabsorción de sodio y aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, SNS, lo que contribuye a la hipertensión, como quizá lo hagan también las cifras altas de ácidos grasos libres circulantes. El estado proinflamatorio se superpone y contribuye a la resistencia a la insulina secundaria al exceso de ácidos grasos libres. La secreción aumentada de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa producidos por los adipocitos y macrófagos derivados de los monocitos intensifica la resistencia a la insulina y la lipólisis de las reservas de triglicéridos en el tejido adiposo para producir ácidos grasos libres circulantes. La interleucina 6 y otras citocinas también incrementan la producción hepática de glucosa, la generación de VLDL en el hígado, hipertensión y resistencia a la insulina en el músculo. Las citocinas y los ácidos grasos libres también aumentan la producción hepática de fibrinógeno y la generación del inhibidor 1 del activador del plasminógeno en los adipocitos, lo que produce un estado protrombótico. Las concentraciones más altas de citocinas circulantes estimulan la producción hepática de proteína C reactiva, CRP. La producción reducida de adiponectina, una citocina antiinflamatoria y sensibilizadora a insulina, también se relaciona con el síndrome metabólico. Los ácidos grasos unidos con la albúmina plasmática provienen sobre todo de las reservas de triglicéridos del tejido adiposo liberadas por enzimas lipolíticas intracelulares. Los ácidos grasos también provienen de la lipólisis de las lipoproteínas ricas en triglicéridos en los tejidos por efecto de la lipoproteína lipasa. La insulina media la antilipólisis y estimula la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo. Resulta notable que la inhibición de la lipólisis en el tejido adiposo sea la vía más sensible a la acción de la insulina. Por tanto, cuando se desarrolla la resistencia a la insulina, el aumento de la lipólisis genera más ácidos grasos, lo que reduce aún más el efecto antilipolítico de la insulina. El exceso de ácidos grasos aumenta la disponibilidad de sustrato y genera resistencia a la insulina al modificar la vía distal. Los ácidos grasos afectan la captación de la glucosa mediada por insulina y se acumulan como triglicéridos en los músculos esquelético y cardíaco, mientras que en el hígado aumenta la producción de glucosa y se acumulan triglicéridos. La resistencia a la leptina también surgió como un posible mecanismo fisiopatológico para explicar el síndrome metabólico. Desde el punto de vista fisiológico, la leptina reduce el apetito, favorece el gasto energético e intensifica la sensibilidad a la insulina. Además, es probable que regule la función cardíaca y vascular a través de un mecanismo dependiente del óxido nítrico. Sin embargo, en presencia de obesidad se produce hiperleptinemia, con evidencia de resistencia a la leptina en el cerebro y otros tejidos, lo que ocasiona inflamación, resistencia a la insulina, hiperlipidemia y una multitud de trastornos cardiovasculares, como hipertensión, aterosclerosis, cardiopatía coronaria e insuficiencia cardíaca. La hipótesis de tensión oxidativa proporciona una teoría unificadora para el envejecimiento y la predisposición al síndrome metabólico.
En estudios de personas resistentes a la insulina con obesidad o diabetes tipo 2, descendientes de pacientes con diabetes tipo 2 y ancianos, se identificó un defecto en la fosforilación oxidativa mitocondrial que conduce a la acumulación de triglicéridos y moléculas lipídicas relacionadas en el músculo, hígado y otros tejidos, por ejemplo, linfocitos B. En fecha reciente, el microbioma intestinal surgió como un contribuyente importante al desarrollo de obesidad y trastornos metabólicos relacionados, incluido el síndrome metabólico. Aunque todavía se desconocen los mecanismos, es importante la interacción entre la predisposición genética, dieta y la flora intestinal. Perímetro abdominal aumentado. Este es un componente importante de los criterios diagnósticos más recientes y aplicados con frecuencia para el síndrome metabólico. Sin embargo, la medición del perímetro abdominal no permite distinguir de manera confiable los incrementos en el tejido adiposo subcutáneo o de la grasa visceral. Para distinguirlos se requiere tomografía computarizada o imagen por resonancia magnética. Con el aumento del tejido adiposo visceral, los ácidos grasos derivados de los adipocitos se dirigen al hígado. En contraste, los incrementos de la grasa abdominal subcutánea liberan los productos de la lipólisis a la circulación sistémica y evitan los efectos más directos en el metabolismo hepático. Los aumentos relativos en el tejido adiposo visceral frente al subcutáneo con el incremento del perímetro abdominal en personas de Asia e India podrían explicar la mayor prevalencia del síndrome en esas poblaciones que en los varones afroamericanos, en los que predomina la grasa subcutánea. También es posible que la grasa visceral sea un marcador, y no una fuente, de los ácidos grasos libres postprandiales en la obesidad. Dislipidemia. En general, el flujo de ácidos grasos libres al hígado se relaciona con un aumento en la producción de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, que contienen ApoB y son ricas en triglicéridos. El efecto de la insulina en este proceso es complejo, pero la hipertrigliceridemia es un excelente marcador de la condición resistente a la insulina. La hipertrigliceridemia no solo es un elemento del síndrome metabólico, sino que los pacientes con este síndrome tienen cifras elevadas de ApoC3 en las VLDL y otras lipoproteínas. Este incremento en la ApoC3 inhibe la lipoproteína lipasa, lo que contribuye aún más a la hipertrigliceridemia y también se relaciona con aumento de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El otro trastorno relevante de las lipoproteínas en el síndrome metabólico es una reducción en el colesterol HDL. Este descenso es consecuencia de los cambios en la composición y metabolismo de la HDL. En presencia de hipertrigliceridemia, el descenso en el contenido de colesterol de HDL es consecuencia del menor contenido de éster de colesterilo en el centro de la lipoproteína, combinado con alteraciones en la transferencia de éster de colesterilo mediada por proteínas en los triglicéridos, que hacen que esta partícula sea pequeña y densa. Este cambio en la composición de la lipoproteína también aumenta la eliminación de HDL de la circulación. Estos cambios en la HDL tienen una relación quizá indirecta con la resistencia a la insulina, ocurre junto con los cambios en el metabolismo de la lipoproteína rica en triglicéridos. Además de la HDL, la composición de las lipoproteínas de baja densidad, LDL, se modifica en el síndrome metabólico. Con los triglicéridos séricos en ayuno más de 2,0 milimol, cerca de 180 miligramos por 100 mililitros, casi siempre predominan las LDL pequeñas y densas, que se consideran más aterogénicas, aunque su relación con la hipertrigliceridemia y la HDL baja dificultan la valoración de su contribución independiente a los eventos de enfermedad cardiovascular. Las personas con hipertrigliceridemia a menudo tienen aumentos en el contenido de colesterol en las subfracciones VLDL1 y VLDL2, así como en el número de partículas de LDL. Estos dos cambios en las lipoproteínas pueden contribuir al riesgo aterogénico en pacientes con el síndrome metabólico. Intolerancia a la glucosa. Los defectos en la acción de la insulina en el síndrome metabólico alteran la supresión de la producción de glucosa en el hígado y los riñones, y disminuye la captación y el metabolismo de la glucosa en los tejidos sensibles a la insulina, o sea, músculo y tejido adiposo. La relación entre la glucosa en ayuno alterada o la tolerancia anormal a la glucosa y la resistencia a la insulina está bien respaldada por estudios en humanos, primates no humanos y roedores. Para compensar los defectos en la acción de la insulina, deben modificarse la secreción y eliminación de insulina para sostener la normoglucemia. Al final, este mecanismo compensatorio falla, casi siempre por defectos en la secreción de insulina, lo que permite la progresión de la glucosa en ayuno alterada o la tolerancia anormal a la glucosa hacia la diabetes mellitus. Hipertensión. La relación entre la resistencia a la insulina y la hipertensión está bien establecida. Un dato paradójico es que en condiciones fisiológicas normales, la insulina es un vasodilatador con efectos secundarios en la reabsorción de sodio en los riñones. Sin embargo, en presencia de resistencia a la insulina, el efecto vasodilatador de la insulina se pierde, pero el efecto renal en la reabsorción de sodio se conserva. La reabsorción de sodio aumenta en personas caucásicas con síndrome metabólico, pero no en las africanas o asiáticas. La insulina también aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, un efecto que puede conservarse en presencia de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se caracteriza por daño en la vía específica de señalización de la fosfatidilinositol 3, sinasa. En el endotelio, esta alteración puede causar un desbalance entre la producción de óxido nítrico y la secreción de endotelina 1, con un descenso consecuente en el flujo sanguíneo. Además, el incremento en la expresión del gen de angiotensinógeno en el tejido adiposo de sujetos obesos ocasiona incremento en la angiotensina 2 circulante y vasoconstricción.
Aunque estos mecanismos son interesantes, la evaluación de la actividad de la insulina mediante la medición de la insulina en ayuno o mediante la valoración del modelo de homeostasis muestra que la resistencia a la insulina contribuye solo en parte al aumento en la prevalencia de hipertensión en el síndrome metabólico. Otro posible mecanismo subyacente a la hipertensión en el síndrome metabólico es la actividad vasoactiva del tejido adiposo perivascular. Las especies reactivas de oxígeno liberadas por la NADPH oxidasa afectan la función endotelial y causan vasoconstricción local. Es posible que otros efectos paracrinos estén mediados por la leptina u otras citocinas proinflamatorias liberadas del tejido adiposo, como el factor de necrosis tumoral alfa. La hiperuricemia es otra consecuencia de la resistencia a la insulina y a menudo se observa en el síndrome metabólico. Existe cada vez más evidencia de que el ácido úrico se relaciona con la hipertensión, pero también de que el descenso del mismo normaliza la hipertensión en adolescentes hiperuricémicos hipertensos. Parece que el mecanismo se relaciona con un efecto adverso del ácido úrico en la ácido nítrico sintasa en la mácula densa del riñón y con la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, citocinas proinflamatorias. Los incrementos en las citocinas proinflamatorias, incluidas interleucinas 1, 6 y 18, resistina, factor de necrosis tumoral alfa, y el marcador sistémico proteína C reactiva, reflejan una síntesis excesiva en la masa adiposa aumentada, figura 401-2. Figura 401-2. Fisiopatología del síndrome metabólico. Los ácidos grasos libres, FFA, se liberan en abundancia de la masa de tejido adiposo aumentada. En el hígado, los ácidos grasos libres incrementan la síntesis de glucosa y triglicéridos, así como la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL. Las alteraciones relacionadas en los lípidos/lipoproteína incluyen descenso del colesterol de lipoproteína de alta densidad, HDL, y aumento del número de partículas de lipoproteína de baja densidad, LDL. Los ácidos grasos libres también reducen la sensibilidad a la insulina en el músculo porque inhiben la captación de glucosa mediada por la insulina. Los defectos relacionados incluyen una menor derivación de la glucosa a glucógeno y mayor acumulación de lípido en triglicéridos, TG. El aumento en la glucosa circulante, y en cierta medida de los ácidos grasos libres, aumenta la secreción pancreática de insulina, lo que causa hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia incrementa la reabsorción de sodio y aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, SNS, lo que contribuye a la hipertensión, como quizá lo hagan también las cifras altas de ácidos grasos libres circulantes. El estado proinflamatorio se superpone y contribuye a la resistencia a la insulina secundaria al exceso de ácidos grasos libres. La secreción aumentada de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa producidos por los adipocitos y macrófagos derivados de los monocitos intensifica la resistencia a la insulina y la lipólisis de las reservas de triglicéridos en el tejido adiposo para producir ácidos grasos libres circulantes. La interleucina 6 y otras citocinas también incrementan la producción hepática de glucosa, la generación de VLDL en el hígado, hipertensión y resistencia a la insulina en el músculo. Las citocinas y los ácidos grasos libres también aumentan la producción hepática de fibrinógeno y la generación del inhibidor 1 del activador del plasminógeno en los adipocitos, lo que produce un estado protrombótico. Las concentraciones más altas de citocinas circulantes estimulan la producción hepática de proteína C reactiva, CRP. La producción reducida de adiponectina, una citocina antiinflamatoria y sensibilizadora a insulina, también se relaciona con el síndrome metabólico. Es probable que los macrófagos derivados del tejido adiposo sean la fuente principal de citocinas proinflamatorias locales y en la circulación sistémica. Sin embargo, aún no queda claro la magnitud de la resistencia a la insulina que causan las actividades paracrinas de estas citocinas y cuánto depende de los efectos endocrinos. Adiponectina. Esta es una citocina antiinflamatoria producida solo por los adipocitos. La adiponectina intensifica la sensibilidad a la insulina e inhibe muchos pasos del proceso inflamatorio. En el hígado, la adiponectina inhibe la expresión de las enzimas gluconeogénicas y el ritmo de producción de glucosa. En el músculo, la adiponectina incrementa el transporte de glucosa e intensifica la oxidación de ácidos grasos, en parte por la activación de la AMP simasa. La concentración de adiponectina se reduce en el síndrome metabólico. Se desconocen las contribuciones relativas de la deficiencia de adiponectina y la superabundancia de las citocinas proinflamatorias. Manifestaciones clínicas, síntomas y signos. El síndrome metabólico casi nunca causa síntomas. En la exploración física, es probable que el perímetro abdominal esté aumentado y la presión sanguínea elevada.
La presencia de uno o ambos signos obliga al médico a buscar otras alteraciones bioquímicas que pudieran relacionarse con el síndrome metabólico. Es menos frecuente encontrar la hipoatrofia o acantosis nigricans en la exploración. Como estos hallazgos físicos son característicos de la resistencia grave a la insulina, deben anticiparse otros componentes del síndrome metabólico. Enfermedades relacionadas. Enfermedad cardiovascular. El riesgo relativo de enfermedad cardiovascular nueva en pacientes con síndrome metabólico sin diabetes es 1,5 a 3 veces mayor, en promedio. Sin embargo, en el estudio INTEREART, el cual incluyó a 26.903 sujetos de 52 países, el riesgo de infarto miocárdico agudo en sujetos con síndrome metabólico, definición de la OMS o de la IDF, es comparable a la conferida por algunos factores, aunque no todos. La diabetes mellitus, razón de probabilidades, 2,72, y la hipertensión, razón de probabilidades, 2,60, son más fuertes que otros factores de riesgo. Aunque la insuficiencia cardíaca congestiva y el síndrome metabólico pueden ocurrir de manera simultánea, típicamente es consecuencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica relacionada con síndrome metabólico o con hipertensión. El síndrome metabólico también se asocia con incremento en el riesgo de apoplejía, enfermedad vascular periférica y enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, al igual que para el infarto miocárdico, es motivo de debate el riesgo más allá de una parte del componente del síndrome metabólico. El estudio Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke, REGAROS, que consistió en un estudio observacional de adultos caucásicos y de raza negra más de 75 años en todo Estados Unidos, incluyó a 9.741 participantes, de los cuales 41% padecía síndrome metabólico. Después del ajuste de las múltiples variables de confusión, el síndrome metabólico se asoció con incremento en la proteína C reactiva de alta sensibilidad y esta relación se asoció con un riesgo relativo de 1,34 para la mortalidad por todas las causas. Menos de 50% de las muertes fueron ocasionadas por enfermedad cardiovascular. El riesgo atribuible a la población fue de 9,5% para el síndrome metabólico solo y de 14,7% para la combinación de síndrome metabólico y aumento de las concentraciones de proteína C reactiva de alta sensibilidad. La relación del síndrome metabólico y proteína C reactiva de alta sensibilidad con la mortalidad fue más elevada para los caucásicos que para los individuos de raza negra. Diabetes tipo 2. En general, el riesgo de diabetes tipo 2 entre los pacientes con síndrome metabólico aumenta 3 a 5 veces. En el seguimiento de 8 años del Framingham Offspring Study a los participantes de edad madura, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 atribuible a la población era del 62% en varones y 47% en mujeres. Sin embargo, el incremento de la glucosa plasmática en ayuno explicó el incremento en el riesgo. Otros trastornos relacionados. Además de las manifestaciones específicas del síndrome metabólico, la resistencia a la insulina se acompaña de otras alteraciones metabólicas. Esas alteraciones incluyen aumentos en ApoB y ApoC3, ácido úrico, factores protrombóticos, fibrinógeno, inhibidor 1 del activador del plasminógeno, viscosidad sérica, dimetilarginina simétrica, homocisteína, recuento de leucocitos, citocinas proinflamatorias, proteína C reactiva, microalbuminuria, hepatopatía adiposa no alcohólica, NAFL, o esteatohepatitis no alcohólica, NASH, síndrome de ovarios poliquísticos y apnea obstructiva durante el sueño, hepatopatía adiposa no alcohólica. La hepatopatía adiposa no alcohólica se ha vuelto la hepatopatía más común, en parte como consecuencia de la resistencia a la insulina del síndrome metabólico. El mecanismo se relaciona con incremento en el flujo de ácidos grasos libres, reducción en la oxidación de ácidos grasos intrahepáticos con un incremento resultante en la biosíntesis de triglicéridos y la acumulación hepatocelular con inflamación variable y tensión oxidativa. La consecuencia más grave, la esteatohepatitis no alcohólica, una consecuencia de hepatopatía adiposa no alcohólica en algunos pacientes y precursora de cirrosis y hepatopatía en etapa terminal incluye una contribución proinflamatoria sustancial. La esteatohepatitis no alcohólica ahora existe en 3 a 12% de la población de Estados Unidos y de otros países occidentales. De los pacientes con síndrome metabólico, cerca del 25 al 60% tiene hepatopatía adiposa no alcohólica y hasta 35% tiene esteatohepatitis no alcohólica. Conforme aumenta la prevalencia del sobrepeso/obesidad y el síndrome metabólico, la esteatohepatitis no alcohólica puede convertirse en una de las causas más frecuentes de la enfermedad hepática en etapa terminal y el carcinoma hepatocelular. Hiperuricemia. La hiperuricemia refleja los defectos en la acción de la insulina en la reabsorción tubular renal del ácido úrico y puede contribuir a la hipertensión por su efecto en el endotelio. El aumento en la dimetilarginina simétrica, un inhibidor endógeno de la óxido nítrico sintasa, también se relaciona con disfunción endotelial. Además, la microalbuminuria puede ser resultado de la fisiopatología endotelial en el estado resistente a la insulina. Síndrome de ovarios poliquísticos. Este síndrome tiene una relación marcada con la resistencia a la insulina, 50 a 80%, y el síndrome metabólico, con una prevalencia del síndrome de 40 a 50%. Las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen una probabilidad 2 a 4 veces mayor de tener síndrome metabólico que aquellas sin el trastorno. Apnea obstructiva del sueño. Este trastorno se relaciona a menudo con obesidad, hipertensión, aumento de citocinas circulantes, alteración de la tolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Con estas relaciones, no es sorprendente que las personas con apnea obstructiva del sueño a menudo tengan síndrome metabólico.
Además, cuando se comparan los biomarcadores de resistencia a la insulina entre pacientes con apnea obstructiva durante el sueño y los controles con peso equiparado, la resistencia a la insulina es más grave en los que tienen apnea. La terapia con presión positiva continua en la vía respiratoria mejora la sensibilidad a la insulina en pacientes con apnea obstructiva durante el sueño. Diagnóstico. El diagnóstico del síndrome metabólico depende del cumplimiento de los criterios listados en el cuadro 401.1, valorados con las herramientas clínicas y de laboratorio. El interrogatorio médico debe incluir la búsqueda de síntomas de apnea obstructiva durante el sueño en todos los pacientes, y síndrome de ovarios poliquísticos en mujeres premenopáusicas. Los antecedentes familiares ayudan a determinar el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. La presión sanguínea y el perímetro abdominal aportan información necesaria para el diagnóstico. Pruebas de laboratorio. Es necesario medir los lípidos y la glucosa en ayuno para establecer si existe síndrome metabólico. La medición de otros biomarcadores relacionados con la resistencia a la insulina puede individualizarse. Tales pruebas podrían incluir los de ApoB, proteína C reactiva de alta sensibilidad, fibrinógeno, ácido úrico, microalbuminuria y función hepática. Debe realizarse una prueba de sueño si existen síntomas de apnea obstructiva durante el sueño. En caso de sospecha de síndrome de ovarios poliquísticos, con base en las manifestaciones clínicas y la ovulación, hay que medir la testosterona, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Tratamiento. Síndrome metabólico. Estilo de vida. La obesidad, en especial la abdominal, es la fuerza impulsora del síndrome metabólico. Así, la principal estrategia para tratar el trastorno es la pérdida de peso. Si este es de 5% y más aún del 10%, hay mejoría en la sensibilidad a la insulina, acompañada de modificaciones favorables en muchos componentes del síndrome metabólico. En general, las recomendaciones para pérdida de peso incluyen la combinación de restricción calórica, aumento de la actividad física y modificación conductual. La restricción calórica es el componente más importante, mientras que los incrementos en la actividad física son importantes para mantener la pérdida de peso. Aunque no toda, parte de la evidencia sugiere que la adición de ejercicio a la restricción calórica puede inducir una mayor pérdida de peso del depósito visceral. La tendencia a recuperar el peso después de una pérdida exitosa resalta la necesidad de cambios conductuales de largo plazo. Dieta. Antes de prescribir una dieta para pérdida de peso, es importante hacer énfasis en que al paciente le llevó mucho tiempo desarrollar una masa adiposa grande. Por tanto, es necesario que la corrección no sea rápida, ya que casi 3.500 kilocalorías equivalen a una libra, 454 gramos, de grasa. Una restricción diaria alrededor de 500 kilocalorías equivale a la pérdida de una libra por semana. Las dietas limitadas en carbohidratos casi siempre producen una pérdida ponderal inicial rápida. Sin embargo, después de un año, la magnitud de la pérdida se reduce muy poco o no genera diferencias con respecto a la restricción calórica sola. Por tanto, es más importante el cumplimiento de la dieta que el tipo de dieta que se elija. Además, existe preocupación sobre las dietas bajas en carbohidratos enriquecidas en grasa saturada, sobre todo para pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular. Por tanto, un patrón dietético saludable, o sea, debe alentarse una dieta enriquecida en frutas, verduras, cereales integrales, aves magras y pescado, para maximizar el beneficio general a la salud. Actividad física. Antes de recomendar actividad física a los pacientes con síndrome metabólico, es importante asegurar que dicho incremento en la actividad no conlleve un riesgo. Algunos pacientes de alto riesgo deben someterse a una evaluación cardiovascular formal antes de iniciar un programa de ejercicio. Para un participante inactivo, deben alentarse los aumentos graduales en la actividad física para mejorar la observancia y evitar una lesión. Aunque los aumentos en la actividad física pueden inducir una pérdida ponderal modesta, se requieren 60 a 90 minutos de actividad diaria para alcanzar este objetivo. Incluso si un adulto con sobrepeso o obeso es incapaz de realizar este nivel de actividad, se obtiene un beneficio significativo para la salud con al menos 30 minutos de actividad diaria de intensidad moderada al día. Puede encontrarse el valor calórico de 30 minutos de diversas actividades en esta dirección web. Hay que señalar que diversas actividades rutinarias, como la jardinería, caminar y la limpieza de la casa, requieren un gasto calórico moderado. Por tanto, la actividad física no debe definirse solo en términos del ejercicio formal, como el trote, natación o tenis. Modificación del comportamiento. Por lo general, la terapia conductual incluye recomendaciones para la restricción dietética y más actividad física, lo que conduce a la pérdida ponderal que beneficia la salud metabólica. La dificultad subsiguiente es la duración del programa, ya que a menudo se recupera el peso después de una pérdida exitosa. Los resultados de largo plazo pueden mejorarse con diversos métodos, como Internet, redes sociales y seguimiento telefónico para mantener el contacto entre los profesionales y los pacientes. Obesidad. En algunos pacientes con síndrome metabólico, las opciones terapéuticas deben ampliarse más allá de la intervención en el estilo de vida. Existen dos clases de fármacos para pérdida de peso: los supresores del apetito y los inhibidores de la absorción. Los supresores del apetito aprobados por FDA incluyen fentermina, solo para uso a corto plazo, 3 meses, así como las adiciones más recientes fentermina/topiramato, lorcaserina, naltrexona/bupropión y dosis elevadas de liraglutida, 3,0 mg más que la administración de 1,8 mg como máximo para el tratamiento de la diabetes tipo 2, los cuales fueron aprobados sin restricciones de duración del tratamiento.
En estudios clínicos, la combinación fentermina/topiramato produjo una pérdida ponderal de casi 8% en el 50% de los pacientes. Los efectos colaterales incluyen palpitaciones, cefalea, parestesias, estreñimiento e insomnio. La lorcacerina produce una menor pérdida de peso, casi siempre cerca de 5% más que el placebo, pero puede causar cefalea y rinofaringitis. La naltrexona/bupropión de liberación extendida reducen el peso corporal más de 10% en casi 20% de los pacientes. Sin embargo, esta combinación farmacológica está contraindicada en pacientes con trastornos compulsivos o con cualquier enfermedad que predisponga a las convulsiones. La naltrexona/bupropión también incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial y no debe administrarse a pacientes con hipertensión descontrolada. Dosis elevadas de liraglutida ocasionan casi 6% de pérdida de peso con respecto al placebo en casi 33% de los pacientes con una pérdida más de 10% de peso corporal. Efectos secundarios comunes, limitados al tubo digestivo alto, incluyen náusea y con menos frecuencia vómito. El Orlistat inhibe la absorción de casi 30% de grasa y tiene efectividad moderada en comparación con el placebo, una pérdida de peso de casi 5% mayor. El Orlistat reduce la incidencia de diabetes tipo 2, un efecto que resultó muy evidente entre pacientes con tolerancia alterada a la glucosa en la valoración basal. Este fármaco a menudo es difícil de tomar debido a las fugas oleosas por el recto. En términos generales, para todos los fármacos utilizados para pérdida de peso, una reducción del peso corporal mayor ocasiona mejoría en el síndrome metabólico, lo que incluye la conversión de prediabetes a diabetes tipo 2. La cirugía metabólica o bariátrica es una alternativa para pacientes con síndrome metabólico y un índice de masa corporal más de 40 kg por metro cuadrado más de 35 kg por metro cuadrado con movilidad concomitante. Una aplicación en evolución para la cirugía metabólica incluye a los pacientes con índice de masa corporal de solo 30 kg por metro cuadrado y diabetes tipo 2. La derivación gástrica o la gastrectomía vertical en manga producen una reducción ponderal drástica y mejoría de las manifestaciones del síndrome metabólico. También se ha observado una mejora en la supervivencia con la derivación gástrica. Colesterol LDL. La justificación para que el NCEP-AIT3 desarrollara criterios para el síndrome metabólico fue ir más allá del colesterol LDL para la identificación y reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La suposición de trabajo del panel era que los objetivos para el colesterol LDL ya se habían alcanzado y cada vez más evidencia apoya una reducción lineal en los episodios de enfermedad cardiovascular aterosclerótica como resultado del descenso progresivo en el colesterol LDL. No tienen recomendaciones específicas para pacientes con síndrome metabólico. Sin embargo, deben prescribirse estatinas para todo paciente con diabetes con edades de 40 a 79 años de L con las estatinas. Las 2013 ACC/A cholesterol guidelines carecen de recomendaciones específicas para pacientes con síndrome metabólico. Sin embargo, debe prescribirse una estatina en todo paciente con diabetes con edades entre 40 y 79 años, con cifras de colesterol LDL entre 60 y 189 mg por 100 ml. Para los pacientes con diabetes y con enfermedad cardiovascular aterosclerótica conocida, la evidencia actual apoya el tratamiento con dosis de estatinas de alta intensidad, por ejemplo, atorvastatina, 40 a 80 mg o rosuvastatina, 20 a 40 mg por día. Para aquellos pacientes con síndrome metabólico, pero sin diabetes, debe utilizarse el estimador de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años y un riesgo más de 7,5%. Debe iniciar un análisis entre el médico y el paciente con respecto al inicio del tratamiento con estatinas para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Es preciso aplicar de manera intensiva dietas restringidas en grasa saturada, menos de 6% de las calorías, y grasas trans, la menor cantidad posible. Aunque hay menos evidencia, también debe limitarse el colesterol dietético. Si el colesterol LDL se mantiene alto, es necesaria la intervención farmacológica. El tratamiento con estatinas, que reducen el colesterol LDL entre 15 a 60%, está basado en evidencia y es la intervención farmacológica de primera línea. Resulta notable que por cada duplicación de la dosis de estatina, el colesterol LDL se reduce solo en cerca de 6% más. La hepatotoxicidad, aumento a más del triple en las aminotransferasas hepáticas, es rara y se observa miopatía en casi 10 a 20% de los pacientes. El inhibidor de absorción de colesterol ezetimibe es bien tolerado y debe ser la intervención farmacológica de segunda línea. Por lo general, el ezetimibe reduce el colesterol LDL en 15 a 20%. Los inhibidores de la proproteína convertasa de subtilisina/quexina tipo 9, PCSK9, son reductores potentes del colesterol LDL, casi 45 a 60%, pero no son necesarios para la mayor parte de los pacientes con síndrome metabólico. Si estos pacientes tienen hipercolesterolemia familiar o el tratamiento con estatinas más ezetimibe es insuficiente para reducir las concentraciones de colesterol LDL, debe considerarse la administración de un inhibidor de PCSK9. Los captadores de ácidos biliares colestiramina, colestipol y colesebalam pueden ser más efectivos que el ezetimibe, pero como pueden incrementar la concentración de triglicéridos, deben usarse con cautela en pacientes con síndrome metabólico. En general, los captadores de ácidos biliares no deben administrarse cuando la concentración de triglicéridos en ayuno es más de 300 mg por 100 ml. Los efectos colaterales incluyen síntomas gastrointestinales, palatabilidad, distensión, eructos, estreñimiento e irritación.
El ácido nicotínico tiene una modesta capacidad para reducir el colesterol LDL, menos de 20%. Es mejor usar los fibratos para disminuir el colesterol LDL cuando hay elevación de este y de triglicéridos. En estas circunstancias, el fenofibrato puede ser más efectivo que el genfibrosilo. Triglicéridos. El estudio clínico NCEP-AIT-3 se centró en el colesterol no HDL más que en los triglicéridos, mientras que en el año 2013, las ACEA/H colesterol guidelines establecieron que los pacientes con triglicéridos en ayuno más de 500 mg por 100 ml deben recibir tratamiento para prevenir hipertrigliceridemia más grave y pancreatitis. Aunque la cifra de triglicéridos en ayuno más de 150 mg por 100 ml es un componente del síndrome metabólico, los análisis posteriores de múltiples estudios clínicos con fibrato sugirieron una reducción en los resultados primarios de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en pacientes, con o sin tratamiento simultáneo con estatinas, con triglicéridos en ayuno más de 200 mg por 100 ml, a menudo acompañado de reducción de las concentraciones de colesterol HDL. Un fibrato, genfibrosilo o fenofibrato, es el fármaco de elección para reducir los triglicéridos en ayuno, que casi siempre descienden 30 a 45%. La administración concomitante de fármacos metabolizados por el sistema citocromo P450 3 a 4, incluidas algunas estatinas, eleva el riesgo de miopatía. En estos casos, el fenofibrato es preferible al genfibrosilo. En el Veteran Sapphires HDL Intervention Trial, se administró genfibrosilo a varones con cardiopatía coronaria diagnosticada y cifras de colesterol HDL menos de 40 mg por 100 ml. Se observó un beneficio en los episodios de enfermedad coronaria y en la tasa de mortalidad entre los varones con hiperinsulinemia o diabetes, en muchos de los cuales se identificó síndrome metabólico de manera retrospectiva. Hay que señalar que la magnitud del descenso de los triglicéridos en este estudio no predijo un beneficio. Aunque la concentración de colesterol LDL no cambió, la reducción en el número de partículas LDL se relacionó con un beneficio. Otros fármacos que reducen la concentración de triglicéridos incluyen estatinas, ácido nicotínico y dosis altas de ácidos grasos omega 3. Para este fin se requiere una dosis intermedia o alta de las estatinas más potentes atorvastatina, rosuvastatina. El efecto del ácido nicotínico en los triglicéridos en ayuno es dependiente de la dosis y es de 20 a 35%, un efecto menos pronunciado que el de los fibratos en pacientes con síndrome metabólico y diabetes. El ácido nicotínico puede incrementar las concentraciones de glucosa en ayunas y los estudios clínicos de ácido nicotínico más estatinas han fracasado para reducir los eventos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Las preparaciones con ácido graso omega 3 que incluyen dosis altas de ácido docosahexenoico más ácido eicosapentanoico, cerca de 1,5 a 4,5 gramos por día, o ácido eicosapentanoico solo, reducen la concentración de triglicéridos en ayuno en cerca de 25 a 40%. No tienen interacciones farmacológicas con los fibratos o las estatinas, y el principal efecto colateral de su empleo es el eructo de un gusto a pescado. Este sabor puede bloquearse de manera parcial con la ingestión del nutracéutico después de congelarlo. No se han publicado estudios clínicos con ácido nicotínico y dosis altas de ácidos grasos omega 3 en pacientes con síndrome metabólico. Colesterol HDL. Muy pocos compuestos modificadores de lípidos aumentan la concentración de colesterol HDL. Las estatinas, fibratos y captadores de ácidos biliares tienen efectos modestos, 5 a 10%, mientras que el ezetimibe y los ácidos grasos omega 3 no tienen ninguno. El ácido nicotínico es el único fármaco disponible por ahora con capacidad predecible para elevar el colesterol HDL. La respuesta se relaciona con la dosis y el ácido nicotínico puede elevar el colesterol HDL en cerca de 30% respecto al valor inicial. Después de varios estudios con ácido nicotínico frente a placebo en pacientes tratados con estatinas, todavía no hay evidencia de que el aumento de HDL con ácido nicotínico tenga un efecto beneficioso en los episodios de enfermedad cardiovascular en pacientes con o sin síndrome metabólico. Presión sanguínea. La relación directa entre la presión sanguínea y la tasa de mortalidad por cualquier causa está bien establecida en estudios que comparan pacientes hipertensos, más de 140, 90 mm Hg, pacientes con prehipertensión, más de 120, 80 mm Hg, pero menos de 140, 90 mm Hg, y sujetos con presión sanguínea normal, menos de 120, 80 mm Hg. En pacientes con síndrome metabólico sin diabetes, la mejor elección de antihipertensivo inicial es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista del receptor para angiotensina 2, ya que estas dos clases de fármacos parecen ser efectivas y bien toleradas. En todos los pacientes hipertensos debe sugerirse un patrón dietético restringido en sodio, enriquecido en frutas y verduras, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa. La vigilancia doméstica de la presión sanguínea ayuda a mantener el control de la misma. Glucosa en ayuno alterada. En pacientes con síndrome metabólico y diabetes tipo 2, el control intensivo de la glucemia puede modificar de manera favorable la concentración de triglicérido en ayuno y del colesterol HDL. En pacientes con glucemia en ayuno alterada sin diabetes, una modificación del estilo de vida que incluya reducción de peso, restricción de la grasa dietética y aumento de la actividad física reduce la incidencia de diabetes tipo 2. La metformina también disminuye la incidencia de diabetes, aunque el efecto es menos pronunciado que el cambio de estilo de vida. Resistencia a la insulina. Varias clases de fármacos, biguánidas, tiazolidinedionas aumentan la sensibilidad a la insulina.
Como la resistencia a la insulina es el principal mecanismo fisiopatológico del síndrome metabólico, los fármacos de esta clase reducen su prevalencia. Tanto la metformina como las tiazolidinedionas intensifican la acción de la insulina en el hígado y suprimen la producción endógena de glucosa. Las tiazolidinedionas, pero no la metformina, mejoran también la captación de glucosa mediada por glucosa en el músculo del tejido adiposo. En un metaanálisis de 9 estudios clínicos que incluyó a 12.026 participantes, la pioglitazona, una tiazolidinediona, se comparó con placebo y se encontró una asociación con reducción en los eventos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en pacientes con resistencia a la insulina, síndrome metabólico, prediabetes y diabetes tipo 2. Sin embargo, efectos secundarios incluyeron aumento de peso, fracturas óseas e insuficiencia cardíaca congestiva con sin edema. Los beneficios de ambos fármacos se han observado en pacientes con enfermedad hepática adiposa no alcohólica y síndrome de ovarios poliquísticos, y está demostrado que los fármacos reducen los marcadores de inflamación.